Empiezo aclarando que no tengo los derechos de autor de las alabanzas que estaré utilizando en este servicio de oración. Servicio que debía haber iniciado a las 9 de la mañana, pero por problemas de internet no pude llevarlo a cabo y tampoco ya transmitir por la página con la que lo hago siempre del Alumbrador Cristiano, porque hay otros hermanos que están ya grabando, están transmitiendo en este momento. Pero bueno, hay que recordar que todo esto es para la honra y gloria de Dios y lo estoy haciendo a través de mi página personal y también a través de YouTube. Y bueno, estamos en la serie que hemos titulado El Poder de Dios. El poder de Dios que es inmensurable, inconmensurable, es grandioso, es absoluto, pero que en una u otra manera creo que a veces no lo estamos utilizando. Incluso hablábamos en el primer mensaje que nosotros somos los que en un momento dado podemos poner barreras o podemos poner obstáculos para que el poder de Dios actúe en nosotros. Porque he comentado que si hay 1000 pasos entre Dios y nosotros, Él ya dio 999, pero el último paso nos toca a nosotros. Y mientras nosotros no nos sometamos a la voluntad de Dios, no hagamos o no creamos o no tengamos esperanza en el poder de Dios, pues difícilmente éste va a actuar. Por ello es que hoy quiero en este tema tratar algo que tiene que ver con nuestra vida diaria, pero que además es una herramienta, una de las mejores herramientas que Dios nos ha provisto para poder de una u otra manera activar el poder de Dios. Me estoy refiriendo a la oración. Y es que la oración realmente activa el poder de Dios en nuestras vidas. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 20, un pasaje que me encanta. Y me encanta cómo lo describe la traducción lenguaje actual. Lo voy a leer ahí, dice: por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que, por medio de su Espíritu, los haga cristianos fuertes de ánimo. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Y es en particular el versículo 20, donde debemos enfatizar que cuando pedimos, cuando nos comunicamos, cuando estamos en una relación directa con Dios, esto es cuando llevamos a cabo la oración, ni siquiera, dice ahí, podemos imaginar hasta dónde alcanza la magnitud de su poder. No es en sí la oración, es el poder de Dios, pero lo que activa ese poder en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, en cada una de nuestras vidas, es la oración. Y esta es la manera en que nosotros podamos ver realmente plasmados en nuestras vidas todo lo que Dios quiere y puede hacer en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo ahí a los tesalonicenses, en la primera carta, capítulo 5, versículo 16 al 18, enfatiza esto. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este pasaje del apóstol Pablo habla de gozo, habla de gratitud. Por eso dice: estad siempre gozosos. No solamente en los momentos agradables en nuestra vida, no, dice, en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, uno debe mantener el gozo, porque es la forma y la manera en que alrededor nuestro la gente puede ver que de verdad confiamos en el poder de Dios. Habla también de gratitud. Dice que demos gracias en todo. Y a veces hasta para la gente, para el mundo, esto es una locura. ¿Cómo dar gracias en la enfermedad? ¿Cómo dar gracias en el desempleo? ¿Cómo dar gracias en cualquier circunstancia, por difícil que sea en nuestras vidas? Bueno, la voluntad de Dios para con nosotros es perfecta. Y tal vez en un momento dado
Dios está utilizando todas estas situaciones, todas estas circunstancias para, finalmente hay que recordar que Él es el alfarero y nosotros el barro. Entonces, a través de todas estas circunstancias, Dios nos está moldeando, Dios nos está perfeccionando. Pero dentro del pasaje, además del gozo y la gratitud, lo que quiero enfatizar es que en el versículo 17 habla acerca de la oración. Y dice, en la Reina Valera dice, orad sin cesar. En la Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. O sea, la oración debe ser permanente. Entonces, orar sin cesar es mantenernos conscientes de la presencia de Dios en todo momento y de esta forma poder llevar todas las situaciones que se nos presentan ante su presencia. Es importante considerar que esto no quiere decir que lo único que haremos en nuestra vida será orar y dejaremos de hacer todo lo demás. No, desde luego que no, por supuesto que no. Orar sin cesar significa vivir nuestro día a día de la mano de Dios, hablando con Él, rogándole a Él, comunicándonos con Él, dejando que Él nos hable y dejando que Él guíe todos y absolutamente cada uno de nuestros pasos. ¿Y sabes por qué? Porque todos, creyentes o no, porque ya he enfatizado en otras ocasiones, no hablo de religión, no hablo de ritualismo, no hablo de iglesia en particular, estoy hablando de Dios. Y todos, seamos o no creyentes, anhelamos ver el poder de Dios manifestado en las situaciones de nuestro diario vivir, y especialmente cuando enfrentamos dificultades o adversidades. Por ello es que la oración es la clave. Cuando oramos, podemos llevar nuestras peticiones delante del Señor y pedir su intervención, pero no solamente en peticiones, sino en rogativas, en acciones de gracia, en todas y cada una, tal como un hijo habla con su padre. Esa es la gran bendición que tenemos, de hablar con Dios y exponerle todo, absolutamente todo lo que sentimos, todo lo que nos pasa, todos nuestros sueños, nuestros fracasos, nuestras tristezas, alegrías, en fin, todo absolutamente lo podemos llevar a sus pies. Aunque es importante tener un tiempo específico de oración cada día, lo cierto es que podemos acudir a Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Es posible orar sin cesar de manera adicional a nuestras responsabilidades y tareas diarias. Por ejemplo, y esto quiero que quede bien claro, solamente son ejemplos, y son ejemplos que podemos ver ahí en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Oramos sin cesar cuando acudimos a Dios para darle las gracias por algo bueno que nos acaba de suceder. Nos detenemos un segundo para elevar un gracias, Señor. Y hay muchísimas circunstancias, muchísimas situaciones, pero gracias, Señor, que sale de lo profundo del corazón y va acompañado generalmente por una sonrisa. También oramos sin cesar cuando vamos ante Dios a comentarle algo que nos preocupa en un momento particular o en un momento especial. Por ejemplo, y son ejemplos solamente, vamos por la calle, vemos un accidente de tránsito y comenzamos a orar por las personas envueltas en el accidente. Y esto no solamente es que física, visualmente lo presenciemos, sino a veces al enterarnos de las noticias, podemos en ese momento elevar una simple oración a Dios para pedir por lo que está involucrado o quienes están involucrados en ese accidente. Sabemos muy bien que necesitan la ayuda del Padre y tomamos unos segundos para interceder por estas personas. Hay que recordar también que cuando hablamos de orar sin cesar, no nos referimos a tiempos extensos de oración. Hablamos de pequeñas oraciones de gratitud o peticiones que elevamos a Dios en medio de nuestros quehaceres diarios. Los tiempos de oración extensos
También, por supuesto, que son importantes, y de esto hay muchísimo ejemplo. Creo que el ejemplo más claro es de nuestro Señor Jesucristo. Él incluso habla en Lucas capítulo 6 que Él pasó orando toda la noche. Para muchos de nosotros prácticamente esto es imposible, pero se puede llevar a cabo. De una u otra manera, con diversas dinámicas, pero se puede hacer. Pero son importantes, sí. Pero orar sin cesar es la capacidad de elevar nuestra alma ante Dios en medio de las tareas diarias. Y por eso me encanta esa maravillosa oración expresada por una madre con 4 hijos. Ella oraba así: Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu provisión, el presente a tu poder y tu amor, porque lo único que tengo es el día de hoy para amarte a ti y a quienes tú me has dado. Y esto realmente encierra, esta sencilla plegaria encierra el vivir cada día dependiendo del poder, dependiendo de la gracia, dependiendo del amor de Dios. Mira también lo que nuestro Señor, hablando acerca de la oración, en uno de los pasajes bellos de la Escritura, allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, hablando acerca de la presunción, hablando acerca de la soberbia, la vanidad. Él, en Lucas 18, 13 al 14, acaba diciendo: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, y esta es su oración, mira la brevedad de su oración: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor continuó diciendo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si regresamos a la oración de aquel publicano, en 6 palabras expresó en su oración la dependencia del poder, del amor y de la gracia de Dios. Y del mismo modo, son muchas las oportunidades que se nos presentan cada día para orar. Las preguntas podrían ser entonces: ¿las estamos aprovechando? ¿Vivimos conscientes de que podemos hablar con nuestro Señor en todo momento? Él desea realmente escucharnos. Por eso quiero compartir una lista de diferentes situaciones cotidianas en las que es posible que podamos elevar una oración en la mente, tal vez algunas veces de labios, pero en la mente, en el corazón podemos hacer. Aclaro que son solamente ideas para que veamos que no es tan complicado el concepto de orar sin cesar, y estamos hablando que orar es estar en la presencia misma de Dios continuamente, y nosotros queremos estar en la presencia de Dios continuamente. David expresó algo de esto cuando él expresó en el Salmo 27:4: una cosa he demandado, esta buscaré, estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura e inquirir en su sabiduría. Obviamente David hablaba del templo allá en el Antiguo Testamento, el templo que fue edificado para Dios, y era lo representativo de la casa de Dios. Pero hay que recordar que a partir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas nos constituye en un templo espiritual. Así es que si nosotros queremos estar en la presencia de Dios cada momento, cada día, para contemplar su hermosura e inquirir en su sabiduría, hay muchas circunstancias en que podemos llevar a cabo en forma práctica esto. Por ello, algunas ideas en cuanto a lo que puede significar orar sin cesar. Primero, expresando nuestra gratitud al Padre. Y cada uno de nosotros en su vida puede reflexionar acerca de esto. También, cuando nos llama algún familiar o amigo, generalmente y sobre todo en estos tiempos de pandemia, en que en muchas de las llamadas que hacemos son para a veces comunicarnos malas noticias, o tal vez dentro de todo lo feo que ha estado estos últimos 2 años, una buena noticia, y es motivo en ese momento para agradecer a Dios, o para pedir a Dios, o para interceder por estas personas ante Dios. También podemos orar sin cesar
Cuando vemos algo hermoso, algo bonito, una flor, un arco iris, alguien a quien amamos. Mi familia y yo generalmente por las noches a veces salimos aquí en el lugar donde vivimos en un fraccionamiento y podemos ver la luna a veces tan hermosa que en verdad, por eso recuerdo lo que dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y esta es una forma, una manera también de orar sin cesar. Cuando, por supuesto, cuando recibimos una noticia, cuando escuchamos un testimonio sobre cómo Dios ha obrado en alguna situación, sobre todo, y vuelvo a reiterar que en estos tiempos de pandemia estamos deseosos de escuchar buenas noticias. También podemos orar sin cesar cuando vamos a comer o estamos simplemente limpiando la casa y nos damos cuenta de todas las bendiciones que Dios está trayendo a nuestra vida cada día. Lo podemos hacer cuando vemos un bebé o una persona tierna e inocente. Después de todo, por eso nuestro Señor dijo, dejad a los niños venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Podemos orar también cuando nos dan un buen resultado médico, cuando nos reunimos con los hermanos en la fe para alabar a Dios, cuando salimos a pasear en familia o con los amigos, cuando nos levantamos o cuando terminamos nuestro día al acostarnos, cuando recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, cuando clamamos por la intervención de Dios, cuando vemos el noticiero y nos enteramos de la situación del país y el mundo, cuando nos enteramos de que alguien está enfermo, cuando oímos a nuestros vecinos discutir y vemos que la discusión sube de tono, o simplemente nos enteramos de los sufrimientos o tristezas de aquellos que viven a nuestro alrededor. Cuando el médico también nos da malas noticias, es una de las principales en las cuales podemos clamar a Dios. Cuando leemos sobre lo mal que va la economía en general, no solamente a nivel local del país, sino a nivel mundial. Cuando alguien nos comenta sobre sus luchas y sus problemas, cuando un compañero de trabajo parece estar preocupado o molesto, cuando vamos por la calle y vemos algo que nos está inquietando, cuando no sabemos si lograremos cubrir todos los gastos del mes. Esa es una buena oportunidad y una buena ocasión para elevar oración. Hay ocasiones en que racionalmente con nuestra mente ni siquiera podemos imaginar, y más si somos desempleados o no tenemos un sustento permanente. Es obvio que las situaciones económicas nos afligen, y hay ocasiones en que racionalmente, humanamente, no podemos ver cómo vamos a hacer para cubrir todos los gastos del mes. Bueno, hay que orar a Dios. Cuando recordamos el sufrimiento diario que pasan nuestros hermanos perseguidos en cárceles, en escasez, en discriminación, esto tal vez no sea muy frecuente aquí en México, pero hay países donde están realmente sufriendo aquellos que tratan de llevar el evangelio. Cuando sientes que algo es demasiado difícil, los exámenes, los jóvenes hoy en día están pensando, no sé si pueda aprobar el examen. Hay que orar por ello. Cuando nos sentimos tentados a pecar, y esto es cotidianamente, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, no en algo específico, pero sí, siempre que vayamos en contra de la voluntad de Dios, eso es algo que se llama pecado. Cuando vienen a nuestra mente pensamientos negativos o contrarios a la voz de Dios, cuando recordamos el destino eterno de los que aún no han doblado rodilla a Jesús en sus vidas. Y esto debería ser algo que de verdad nos atribule, no tengamos tribulación por ello, y tenemos que pedir a Dios para que ellos puedan darse cuenta de la presencia y de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Como nos podemos dar cuenta, hay un sinfín de oportunidades de orar sin cesar, sin necesariamente volverlo un ejercicio ritualista o un ejercicio religioso lleno de teología y de reglas. Ya mencioné y compartí el ejemplo de aquella madre que oraba a Dios por sus hijos y su vida. Ya mencioné también lo que el Señor dijo acerca de este publicano cuando comparó la oración del fariseo, una oración salpicada de teología, pero también salpicada de presunción. Y creo que a veces nos impresionan grandemente, y qué bueno que haya
en la hermandad personas, hombres o mujeres, que oren extensamente, que sus oraciones sean de alguna forma predicaciones o mensajes excelsos. Qué bueno, pero simplemente el orar es hablar con Dios. Y no necesariamente tenemos que volverlo un ejercicio de esa manera, un ejercicio teológico, un ejercicio lleno de reglas, un ejercicio en donde he escuchado, hay ocasiones en que repetimos tantos versículos en la oración que parece que le estamos indicando a Dios que no se olvide de lo que Él ya nos dio. Y eso realmente no es así. Por eso cuando nuestro Señor hablaba de las vanas repeticiones, no lo sujetemos nada más a ciertos grupos religiosos que decimos, ay, es que nada más repiten y repiten. No, a veces nosotros somos iguales, porque nosotros igual oramos siempre lo mismo, decimos siempre lo mismo, y a veces nos extendemos hablando y una y otra y otra y otra vez. No, orar sin cesar. Tiene que ser algo simple, algo sencillo, algo que de verdad salga del corazón y que te comunique con Dios. Algunos pasajes bíblicos, miremos algunos pasajes bíblicos que hablan de la necesidad de orar sin cesar, para que de esa manera estemos activando permanentemente el poder de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo escribió ahí en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice en la traducción, en la nueva traducción viviente, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, nota, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es algo muy parecido a lo que él mismo expresó en Tesalonicenses 5, 16 al 18. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, o sea, sin cesar, en todo momento, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Efesios capítulo 6, versículo 18, dice la escritura, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Otra vez el apóstol Pablo hablando acerca de la necesidad, de la importancia que tiene para nosotros el estar constantemente, permanentemente, y dice, manténganse alerta y luego perseveren en la oración por todos los santos. Constantemente este debe ser el estatus de nuestra vida, una oración permanente con Dios, para sentir la presencia de Dios, para dejarnos guiar por la presencia de Dios. Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3 dice, dedíquense a la oración, lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra la puerta para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Fíjate la petición del apóstol Pablo. Él estaba escribiendo la carta a los colosenses. Varias de las cartas de Efesios, Filipenses, varias de las cartas fueron escritas por Pablo desde la cárcel. Y aún estando en la cárcel, Pablo no quería que nada impidiera el estar proclamando a Cristo Jesús. Él quería seguir compartiendo las buenas nuevas, aún desde esa situación de veras problemática, difícil para él. Y él pedía las oraciones a los colosenses, a la iglesia en Colosas, para que intercedieran, dice, para que intercedan por nosotros. Uno puede pensar, ¿de verdad hay que hacer esto? Sí, aún los hombres o mujeres más espirituales, aún los hombres o mujeres que se han consagrado, que han dedicado realmente su vida al ministerio, requieren y necesitan de las oraciones de aquellos a su alrededor para que el enemigo no venza, para poder derrotar al enemigo. Y mira la cosa tan específica, no hablaba Pablo, fíjate, no pedía Pablo, oren por favor para que salga yo de la cárcel. ¿Cuántas ocasiones nosotros estamos pensando en salir del problema? Pablo no lo hacía así. Pablo, en lugar de pedir para que salga yo de la cárcel, él decía, para proclamar la palabra. Porque creo que esto debería ser el común en nuestras vidas. Y
Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Y esta es una instrucción directa. Una instrucción directa de parte de nuestro Señor Jesucristo, y tiene que ver con la oración y los resultados que puede haber en la oración. Por eso hablaba de que la oración activa el poder de Dios. Mira lo que nuestro Señor Jesús dijo, Mateo capítulo 7, versículo 7 y 8. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Qué más podemos explicar al respecto? En estos dos sencillos versículos que están incluidos allí en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesús habla acerca de la necesidad de estar orando continuamente. Porque como seres humanos necesitamos de Dios. Necesitamos a Dios en el sufrimiento. Necesitamos a Dios en la tristeza. Necesitamos a Dios en el dolor. Necesitamos a Dios cuando estamos pasando verdaderas pruebas, cualquiera que éstas sean. Pero a veces, sin que necesariamente pidamos algo material o algo físico, también necesitamos a Dios para que guíe nuestras vidas, para que sea un común la relación con Él, la comunión con Él. Y Jesús, que nos conoce, y Jesús, que nos invita a ir al trono de gracia, dice: pidan y se les dará. Estoy hablando conforme a la voluntad de Dios. No estoy hablando, no lo interpretemos como que, entonces voy a pedir riquezas. Todos. Si Él considera, seguro que va a llegar a tu vida. Pero dice: pida y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Por ello, la oración activa el poder de Dios en tu vida, en mi vida, en nuestra vida. Hagamos de la oración un constante en nuestra vida. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Dios es un Dios de orden. Desde el mismo principio de la creación, Dios estableció un orden. Él no agarró, Él tenía el poder para en un momento hacer todas las cosas. Pero el hecho de que el primer día hizo esto, el segundo día esto, el tercer día esto, tú puedes conocer la historia allá en Génesis, en el libro de Génesis, desde el capítulo 1. Y todo esto que fue formando Dios, lo hizo porque hay un orden para todo.
Y Dios es un Dios de orden. Y Él quiere que haya orden en nuestra vida. Y nosotros, de una manera, seamos o no creyentes, nos podemos dar cuenta de que si no hay orden en nuestras vidas, la verdad, la vida se vuelve desastrosa. La vida está llevada hacia el fracaso total. La cena del Señor, la que celebra el pueblo de Dios el primer día de la semana, es un algo que tiene que ver con el orden. Es cierto que recordamos el sacrificio excelso y esa es la parte central, es la columna vertebral de nuestra creencia. Pablo dice, si Jesús no murió y resucitó, vana es nuestra fe. Pero lo que rodea este hecho es orden. Debe existir orden. Por eso cuando Pablo escribió a los Corintios, y que es el libro donde habla específicamente acerca de la cena del Señor, mira, Pablo, aparte de que está amonestando, está exhortando a la iglesia en Corinto por varias situaciones que existían ahí, particularmente, mira lo que escribe ahí en el capítulo 11, versículo 17 en adelante. Dice, pero en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Increíble. Increíble. Si hoy en día Pablo dijera a las congregaciones en el país, ¿saben qué? No puedo elogiar que se reúnan cada primer día de la semana, porque parece ser que hacen más daño que bien cuando se juntan. Y uy, yo creo que más de uno o más de muchos se desgarrarían las vestiduras. ¿Cómo? Si es un mandato y tú sí. Y Pablo no estaba diciendo que no lo hiciéramos. Lo que Pablo estaba es tratando de que nos demos cuenta de lo que ocurre cuando tenemos ese privilegio, cuando tenemos esa bendición de estar reunidos como iglesia, sea en tu casa, como lo venimos haciendo algunos de nosotros durante todo este tiempo de pandemia, o sea que te reúnas en el edificio, que realmente tenga un sentido la comunión, porque es muy fácil decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, y me quedo ahí. Estar juntos es fácil, pero luego termina el Salmo 133:1 diciendo, en armonía. Y creo que a veces el reunirse el pueblo de Dios no lo hace en armonía. Y Pablo es lo que está diciendo. No puedo elogiarlos porque parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, y luego va a dar algunas de las razones de lo que está ocurriendo, lo que ocurría ya en la iglesia de Corinto y lo que puede ocurrir hoy en día en nuestras iglesias o nuestras congregaciones. Dice, primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Y hasta cierto punto lo creo. Pero por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Acuérdate que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, Dios tiene un propósito. Pero no por eso debemos interpretarlo como, ay, ¿qué importa? Al fin debemos estar juntos. No, esto es una advertencia y esto es algo que debemos de evitar. La división es lo que más, dentro de las cosas que no le gustan del ser humano a Dios, es lo que más aborrece, odia al Señor, que haya divisiones entre nosotros. Recuerda que ahí en el jardín de Getsemaní, en la oración intercesora que Jesús hace al Padre por cada uno de nosotros y que narra el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 20 al 23, hablan específicamente para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Para que vivan en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no tenemos unidad en el pueblo de Dios, por eso la gente dice, ¿y para qué voy ahí? Si nada más están peleando. Y peleando no me refiero solamente al aspecto físico. Hay ocasiones en que discutimos sobre vana palabrería. Hay ocasiones en que discutimos por cosas intrascendentes. La otra vez que alguien subió ahí, yo vi en las redes sociales que alguien subió, es que si no tomas las uvas, el vino o apachurras las uvas, entonces ya estás cometiendo un sacrilegio. O sea, ¿en qué nos ocupamos? Y ya imaginarás 250 comentarios por ese comentario. ¿Qué fue lo que trajo? Ni siquiera trajo edificación. Al contrario, creó más división. Y eso es lo que Pablo estaba advirtiendo.
Y es, entre otras cosas, lo que nosotros tenemos que evitar. Y eso es lo que debe haber en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, cuando nos reunimos como iglesia. ¿Realmente lo estamos haciendo en una esfera de amor? ¿Realmente lo estamos haciendo en una esfera de comunión? ¿Realmente tiene provecho el estar reunidos? Porque podemos celebrar el acto mecánicamente o rutinariamente, pero esto no es lo que realmente alaba y glorifica a Dios. Y Pablo dice, sí tiene un sentido, pero ustedes deben recordar que esa no es la esencia. Esa no es la esencia y no es lo que debe rodear a esta conmemoración que hacemos cada primer día de la semana. Cuando ustedes se reúnen, dice Pablo, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Es que esto es cierto. Y podrán algunos desgarrarse las vestiduras, echarse silicio en la cabeza, diciendo, no, sí, es que la cena, y que sí, pero en los hechos o en las formas en que lo estamos haciendo no son las más adecuadas. Y por eso Pablo, escribiendo a los Corintios y escribiéndonos también a nosotros, dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, porque si nos interesara no solo la cena, la ofrenda, las alabanzas, la predicación, en verdad ocuparíamos nuestra mente para estar en comunión con Dios. Porque este es un momento de estar en comunión con Dios. No es un momento para estar escuchando al predicador. No es un momento para estarnos durmiendo, para estar con el teléfono, para estar platicando. En fin, un sinnúmero de cosas que cada uno tiene que reflexionar y analizar de su propia vida. Es un momento para, en este clima de espiritualidad que debe existir, es para estar con Dios. Y por eso Pablo, hablando específicamente de la iglesia, no les interesa la cena del Señor. Pues algunos, y habla ahí de lo que hacía la iglesia en Corinto. Y luego, después de esto, entonces va a dar la ordenanza o la instrucción. Pues yo les transmito, dice versículo 23, lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Entonces sí ya llegamos a la conclusión, entonces sí llegamos al acto central de lo que significa la cena del Señor. Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te pedimos, Padre, que tú bendigas este pan en el cual hacemos memoria del cuerpo sacrificado de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta provisión que nos permitió reconciliarnos contigo. Que cada uno analice su espíritu, su mente, su alma, su cuerpo, Señor, para ver si lo estamos haciendo dignamente delante de ti. Gracias te damos en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beba. Señor, bendito Dios, nuevamente ante tu trono de gracia para agradecerte, Señor, que tú bendigas esta copa, este vino en el cual hacemos memoria de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que permitió la reconciliación contigo, bendito Dios. Esa sangre que nos limpia de todo pecado. Esa sangre bendita, Señor, que gracias a ella podemos tener la oportunidad de entrar al lugar santísimo. Bendice nuestras vidas y que cada uno haga reflexión en la propia para ver
si lo hacemos dignamente delante de ti. Todo esto lo suplicamos en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me llamó mucho la atención una imagen que vi, una imagen que me mandaron. Un hombre se acerca parece que se está acercando a un pordiosero que está sentado. Obviamente este pordiosero se ve que ha pasado días sin comer y le está llevando no solamente alimentos, sino le está dejando dinero. Pero al momento en que le está haciendo la entrega, se toma una selfie, lo que llaman ahora una selfie, una foto de lo que está haciendo, ¿no? Y hablaba, la reflexión en esa foto hablaba de que si lo que vas a hacer que no sea para engrandecer tu acción o para engrandecer lo que estás haciendo. Y bueno, pensé mucho en los políticos, no voy a decir de dónde, pero algunos me van a entender. Pero lo que sí es un hecho es que no solamente puedo pensar en los políticos, en general el ser humano. Y hablando específicamente ahora, nosotros, aquellos creyentes que estamos celebrando este servicio de adoración al Señor, la reflexión, ¿qué de nuestra generosidad? ¿Qué de lo que estamos haciendo? La ofrenda en el primer día de la semana es una muestra solamente, pero la generosidad debe ser permanente. Pablo dice ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y esto tiene una enorme sabiduría de parte de Dios, porque primero habla de que algunos podemos desmayar, algunos podemos ya hartarnos de estar ayudando, y aparentemente según nosotros no ver resultados o no ver frutos. Eso es de Dios y eso es para Dios. Si lo hacemos pensando en que nosotros somos los que tenemos que ver o establecer el resultado, ya desde ahí estamos equivocados. Hay que recordar el enorme ejemplo de las iglesias de Macedonia, en las que habla de que rogaron en su profunda pobreza, abundaron en muestras de generosidad. Pero ¿cómo lo hicieron? Dice ahí en la segunda carta, capítulo 8, versículo 5, dice que se entregaron primeramente al Señor. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, es más fácil. Cuando nosotros hacemos las cosas pensando en la honra y la gloria de Dios, es mejor. Si las hacemos para tomarnos una selfie o una foto, ¿sabes qué? Tarde o temprano va a venir la frustración, va a venir el desencanto, va a venir todo aquello que ya no nos va a gustar, y eso es lo que va a hacer que entonces dejemos de tener esos gestos de generosidad, esos gestos incluso de amabilidad, porque no solamente estoy hablando de cuestiones físicas, en muchos sentidos puede ser esto. Pero regresando a lo que Pablo dice, así que según tengamos oportunidad, algunos de nosotros tal vez no podamos siempre estar ayudando. Por eso, eso es lo que me encanta de la sabiduría de Dios. Según tengamos oportunidad. Si tenemos la oportunidad, hay que hacerlo. Si no tenemos la oportunidad, simplemente no. Hay que aprender a decir no. Y luego dice, hagamos bien a todos. Es para todos. Pero dice, mayormente a los de la familia de la fe. Y el día domingo, el primer día de la semana, cuando ofrendamos, es el momento en que pensamos esto. Mayormente a la familia de la fe. ¿Cómo está mi ofrenda? Y esto es de cada uno. Y no salgamos con los argumentos, no salgamos con los pretextos de que según lo que diga tu corazón, mira, el corazón es engañoso. Perverso, dice Jeremías 17:9. Mejor, cuando tienes una relación buena, cuando tenemos una relación buena con Dios,
Entonces del corazón bueno van a salir cosas buenas. Pero si nuestra relación con Dios no está, por eso la ofrenda solamente es parte de lo que se tiene que hacer en el servicio de adoración. No, también es parte importante, tan importante como todos los demás actos. Así es que ojalá que tengamos un espíritu de generosidad. Padre, Señor, gracias por este privilegio, esta oportunidad de ofrendar en este primer día de la semana. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta ofrenda y que sea usada para todos los santos, Señor, y para los fines que tú dispongas, bendito Dios. Gracias te damos por ese privilegio y todo esto lo suplicamos en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo para mí, cuán hermoso Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo para mí, cuán hermoso Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermoso Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo para mí, cuán hermoso Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Pues gracias a Dios estamos llegando al final de este servicio de adoración. Yo creo que es breve pero sustancioso y bueno, agradecemos a Dios el privilegio, la oportunidad de estar reunidos en este primer día de la semana para alabarle y glorificarle. Pero no hay que dejar de lado, y el ejemplo es la iglesia en el primer siglo, donde habla y dice Hechos 2, 46 y 47, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice ahí, versículo 46, Hechos 2, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Quiero insistir en que gloria a Dios que tengamos esta reunión el primero de la semana, pero el cristianismo es de todos los días. Tal vez no podamos hacerlo estando en el edificio, para algunos, estando en el templo, tal como lo hacía ya la iglesia en el primer siglo. Todavía estaba ahí el templo en Jerusalén. Pero sí lo podemos hacer a través de estar en comunión
incluso utilizando las redes sociales con mensajes, estar viendo, escuchando mensajes de Dios, o preguntando o hablándonos, no para compartir tonterías, sino para edificarnos a través de mensajes de texto. Eso es lo que hacía el pueblo de Dios. Hay ocasiones en que las redes sociales son utilizadas más bien para chismes que para edificar algo. Y dice ahí que el pueblo estaba contento, el pueblo veía algo diferente en ellos. Y creo que a veces ni siquiera en las redes sociales ven algo diferente en nosotros los incrédulos. O sea, somos igual que ellos. Nos pasamos discutiendo, nos pasamos hablando acerca de nuestros logros. Esto no es lo que alaba y glorifica a Dios. En fin, cada quien en su cada cual, ya sea en las redes o en su diario vivir, pero uno tiene que vivir permanentemente en la comunión. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida que tiene que ver con andar como Jesús anduvo. Y cada uno de nosotros tiene esa oportunidad. Y de esa manera, ese es el mejor testimonio que le puede uno dar al mundo. Así es que, bueno, te invito a que consideres esto en tu vida, en el lugar donde estés, que cada día trates de tener comunión con aquellos hermanos en la fe, que cada día estés proclamando el Evangelio de Jesucristo, que cada día tus actos, tu conducta, tus pensamientos, todo, sean para la honra y la gloria de Dios. Así es que agradezco a aquellos que se conectaron, aquí a mi familia, estamos reunidos para este día del Señor, le agradecemos todas sus bendiciones y bueno, te deseo que tengas una semana llena de éxito. Y bueno, quiero despedirme con una breve oración. Gracias, Padre, por este privilegio, esta oportunidad. Bendícenos a todos y ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestro deseo de orar permanentemente hacia ti, Señor, para activar tu poder, tu gracia y tu misericordia en nosotros. Y todo esto lo ponemos a tus pies, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los llene de bendiciones.